La Corte Constitucional debe decidir en los próximos días sobre si aprueba o rechaza la forma como se realizó el acto legislativo que autoriza la reelección en el país para el presidente Uribe. Juan Manuel López Caballero y el director vamos a analizar este tema alrededor sobre todo de las presiones que ha habido sobre la Corte, las presiones mediáticas, las presiones directas y por supuesto las presiones jurídicas, el debate que hay alrededor de las tesis que sustentan la viabilidad o no de la aprobación de la reelección. Juan Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Ramón. Comencemos entonces. Hay básicamente tres temas que tratar. Uno es si las presiones que se están haciendo alrededor son legítimas y ayudan a que la Corte pueda dictar un fallo que sea legítimo y creíble para la opinión pública. Se suele creer que la Corte falla por votación, y así lo han presentado los medios de comunicación que han presionado a la Corte con editoriales, con encuestas y con todo tipo de artículos. Se suele creer que la Corte se va a sentar y va a decidir 5-4 o 6-3, cuando en realidad lo que hay es un proceso corporativo en el que los distintos magistrados van aportando elementos de información y de análisis para decidir sobre cada una de las 20 y tantas sentencias y sus argumentos. Es decir, es un proceso que va evolucionando argumental, en el que la Corte como corporación se va poniendo de acuerdo en unas tesis y no una votación. Y eso no lo conoce el país y por eso tal vez se están haciendo tantas presiones mediáticas e inclusive las tesis jurídicas no se están discutiendo, que sería muy interesante que el país las discutiera. Pero por supuesto el problema es que los medios no tienen la capacidad para analizar a fondo ningún tema, son muy superficiales en general y simplifican todos los temas. Por eso en este programa trataremos de profundizar un poco más. ¿Cuál es su tesis, Juan Manuel? Bueno, planteemos primero cuál es el problema, cuál es el tema y cuál es el problema. Hasta alrededor de eso no hay suficiente claridad. A la Corte no le toca decidir si la reelección es buena o es mala, y mucho menos si la reelección de Uribe es buena o es mala. Lo que le toca decidir es si se cumplieron las formalidades y los requisitos que establece la Constitución para que sea exequible, para que sea constitucional un acto legislativo, o sea, una reforma a la Constitución. Eso en teoría es lo que la Corte debe decidir, pero en la práctica las Cortes reciben, como pasó ya en la Corte Suprema de Justicia con el tema de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de principios de los años 90, la Corte en el fondo recibe presiones para que haga una interpretación más allá de lo que la Constitución le permite, tratándose de acudir al pueblo para que decida si quiere o no que el presidente Uribe sea reelegido para un nuevo periodo. Entonces, en el estricto sentido jurídico, la Corte solo debería decidir por vicios de forma, de acuerdo a las facultades que le ha otorgado la Constitución y sus propias reglamentaciones a través de las sentencias de la Corte, pero en la práctica hay una presión jurídica externa para que la Corte le entregue la soberanía al pueblo para decidir si escoge de nuevo al presidente Uribe o no, como por otros 4 años. Yo creo que en eso vale la pena hacer unas precisiones. La norma constitucional dice que la Corte solo podrá fallar por vicios de trámite, pero la Corte misma, dentro de la interpretación de una de las, pues de la premisa, digamos, de que su función es velar por la integralidad de la Corte, por la integridad de la Constitución, perdón, no solo por las formas, sino también por que los principios fundamentales de esa Constitución se mantengan, ha dicho que cuando las reformas que se proponen cambian sustancialmente, cambian la esencia misma de la Constitución, sí tienen competencia para pronunciarse al respecto. Es decir, no es cierto que esté limitada la facultad de la Corte Constitucional o la función de la Corte Constitucional únicamente al vicio de trámite. Ya hay suficiente jurisprudencia respecto a que va más allá si lo que se pretende es un cambio de la esencia misma de la Constitución. Esa es una de las primeras críticas que se le hacen al procedimiento, porque la Corte va o no a interpretar la importancia de la reelección dentro del contexto de la Constitución. ¿Es una reforma fundamental, la reforma de la reelección, o es solo accidental? Eso puede ser uno de los puntos sobre los cuales se pronuncie la Corte. Por el momento no se ha llegado a eso porque se podría decir que ya está tan suficientemente claro que hay unos vicios de trámite, que hay unas fallas en el trámite, que es sobre todo alrededor de ellas que se va a pronunciar la Corte.
Concretamente, los ataques, digamos, han sido alrededor de que faltó un debate. El famoso debate, uno de los 8 debates que contempla la Constitución, el famoso debate, creo que fue en la primera parte, en la comisión primera de la Cámara, cuando primero no dejaron hablar a la oposición y entonces la oposición se retiró y después volvió a entrar al recinto, pero con tapabocas. Entonces está la discusión, digamos, la claridad que se debe hacer al respecto, si fue que no hubo oportunidad de hacer el debate o que si no quisieron la oposición hacer el debate. Ese es uno de los puntos concretos, es el más concreto de todos. El segundo tal vez es la conciliación que se debe hacer entre la Cámara y el Senado cuando tienen versiones diferentes. Esa conciliación no se hizo debate al respecto, no hubo controversia, no hubo ni siquiera lectura del texto, sino dijeron, como esto ya está acordado, votemos, y votaron. Esos son vicios de trámite. Ahí, si se llega a la conclusión de que esas cosas sucedieron, no habría ninguna discusión. No se cumplió uno de los requisitos y eso no se subsana con otros argumentos. Eso es lo interesante del debate, que el jurídico está planteado, como usted lo ha esbozado en estos minutos, muy claramente alrededor de los vicios de procedimiento, pero frente a esa realidad está la realidad de los medios que están siendo utilizados por grupos que quieren aprobar la reelección, presionan a la Corte a través de encuestas. Han salido en el último mes 2 encuestas en los principales medios del país en los que tratan de demostrar que la popularidad del presidente es tan desbordante que es imposible que la Corte le niegue al pueblo el derecho a por lo menos considerar el nombre del presidente para otros 4 años. Esta es una presión que hace que el debate jurídico se desborde del escenario del procedimiento, como es la presión directa sobre la Corte. Es decir, es muy probable que la Corte no tome los argumentos de los medios de comunicación porque ahí no hay sino presión, bruta y abstracta, pero hay presión directa sobre los magistrados. Hay un folleto que distribuyeron un instituto en una revista, en la revista Semana, con argumentos jurídicos para que la Corte los tome, los magistrados los lean e influyan en el debate. Y en ese sentido es muy interesante porque puede haber una penetración de esa ideología que sustenta la necesidad de la reelección desde el punto de vista de soberanía del pueblo, de la Constitución del 91, del derecho fundamental de los ciudadanos a escoger al gobernante que les parece bueno, y en ese sentido habrá posiblemente una transposición del debate procedimental al debate de la conveniencia política y el desbordamiento de la Constitución por la situación de apoyo al presidente. Yo creo que eso tiene tanto de ancho como de largo, que tiene 2 aspectos. Ese argumento, digamos, que es el que más se esgrime en este momento, respaldado en las encuestas, de que el pueblo es soberano, que la voluntad del pueblo tiene que ser respetada, se puede ver como lo están tratando los que usted dice que tratan de promover la reelección del presidente Uribe, concretamente porque las encuestas son alrededor del presidente Uribe, y están los que por el contrario, porque ellos también presionan, los que están en contra de que se valide el acto legislativo, que interpretan o interpretamos, creo que más correctamente, en el sentido de que cuando se pretende acudir a la idea de que la voluntad del pueblo es la que se debe imponer, esa voluntad del pueblo se tiene que expresar en la forma en que normalmente se usa, es decir, a través de un referendo. Cuando uno dice la voluntad del pueblo es la que debe primar, automáticamente está diciendo no se debe hacer entonces a través de un acto legislativo. Luego, mal podría la Corte decir, no importa, el acto legislativo lo validamos para que se dé una cosa que tiene otro mecanismo para expresarse. Es un punto bien importante porque, claro, el referendo sería el que debiera, a través del referendo debiera decidirse si hay o no reelección en el país, y una vez se tome esa decisión por votación popular, el presidente se presentaría a las elecciones. Pero si el fallo llega a decir simplemente que decida el pueblo en las elecciones presidenciales, se presentaría una situación de desigualdad muy grande. Sí, pero a ver, acuérdese que el tema central en este momento no es la reelección en sí misma, no es quién quiere la reelección y mucho menos la reelección de Uribe. El tema central en este momento es la constitucionalidad del trámite para el acto legislativo. Entonces están tratando de decir
como es muy discutible esa constitucionalidad por esos vicios de trámite y por otros argumentos que podemos analizar después, salgámonos de la discusión sobre la constitucionalidad, salgámonos de lo que le compete a la Corte Constitucional y presionémosla para que con argumentos ajenos a ella, al campo de ella, tenga que fallar tal como queremos, es decir, haciendo que haya reelección. ¿Eso está ocurriendo? Eso está ocurriendo en dos sentidos. Está ocurriendo, por un lado, cuando dicen el pueblo es soberano, luego la Corte no tiene por qué ceñirse a la Constitución, sino reconocer que el pueblo hoy en día quiere otra cosa porque las encuestas lo dicen y derogar su propia función de velar por la Constitución. Y lo están diciendo de otra manera cuando, por ejemplo, el ministro Sabas dice, es que cómo se van a quejar de que no se cumplieron los debates si nunca se habían hecho tantos discursos, nunca habían participado tantos actores, dice hasta el número de palabras, hicieron el esfuerzo de contar que son 1.800.000 palabras para decir que como hubo 1.800.000 palabras, no importa que no se haya cumplido el famoso debate en la comisión. Pero evidentemente ese argumento lo que demuestra es que no se cumplió el debate en la comisión. Eso no lo subsana de ninguna manera el que haya habido 200 discursos o 1.800.000 palabras. Es bien interesante que si se acepta ese tipo de presiones sobre los fallos de la Corte Constitucional, lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo los colombianos y el país es debilitar la institución de la justicia y acabar con la autoridad de la Corte Constitucional, porque si la Corte cede a las presiones de las encuestas y de los medios por conveniencia política o por presión política, quiere decir que su fallo va a ser un fallo amañado de esas presiones y la Corte desde ese momento pierde la legitimidad de sus fallos, que han sido trascendentales en el caso del concordato, en el caso de la dosis personal de drogas, el caso de la OPAC. Ha habido muchas instancias en donde la Corte ha legitimado su papel a través de los fallos independientes y muy sólidos desde el punto de vista jurídico y político y moral que la han legitimado. Si en este caso su fallo no es sólido, no es consistente y queda expresamente visible para el público colombiano que obedeció solamente a las presiones de los poderes que están detrás de la reelección, la Corte va a quedar ilegitimada de ahí para adelante y creo que ese es un reto muy grande que tiene. Sí, pero fíjese que es medio paradójico. Si aceptamos, y creo que es correcto, que los otros también están haciendo presión, nos encontramos con que el descalificar, como por ejemplo estoy haciendo yo en este momento al decir que están usando argumentos indebidos, el descalificar a quienes propenden por la reelección es una forma de presionar también. Es decir, mire que ellos no tienen argumentos válidos y como no son argumentos válidos, buscan presionar indebidamente, luego están actuando mal. Entonces, quienes estamos defendiendo que se mantenga la Constitución en el sentido de que no se produzca la validación de este acto legislativo, estamos utilizando las fallas de quienes argumentan para presionar también. Es decir, si uno logra demostrar, y creo que estamos demostrando, que quienes están favoreciendo la validez de la reelección lo están haciendo indebidamente, nosotros también estamos no solo probando eso, sino presionando para que se falle en el sentido contrario. Es el momento para que ustedes descansen unos minutos y ya continuamos en este análisis sobre el fallo de la reelección. En este análisis que estamos haciendo sobre la reelección con Juan Manuel López Caballero, hay que tratar un tema y es la forma como los medios de comunicación han participado en el debate. El presidente Uribe ha escogido un modelo de gobierno que es a través de los medios, dirigirse directamente a la opinión, a los ciudadanos, utilizando los medios de comunicación más que al Congreso, los gremios, los grupos de poder, directamente a través de los consejos comunales, de sus intervenciones, de la forma como atrae a los periódicos y a la radio, llamando o oyendo a los noticieros diarios de la radio. El presidente ha escogido un modelo que es ese,
Pero en el caso de la reelección, el modelo es muy complicado porque todos sabemos que los medios son superficiales, no permiten un debate a fondo sobre ningún tema, y en este caso no solo no lo permiten, sino que no hay un espacio democrático para que las distintas posiciones puedan acudir a los espacios de la radio, la prensa o la televisión para expresar sus puntos de vista y así enriquecer al ciudadano. El ciudadano hoy en día, el colombiano, solamente está bombardeado por la posición a favor de la reelección, a través de los editoriales, de los artículos, de la posición del gobierno, de las encuestas, de manera que no tiene una visión completa para fijar una posición sobre una posición racional, analizada y estudiada sobre la conveniencia o no de reelegir al presidente Uribe, más que de establecer la reelección en el país. En ese sentido hay una gran desigualdad, y no sé usted cómo la analiza, Juan Manuel, porque las democracias mediáticas tienen esa desventaja, que si los medios están controlados por 2 personas, 2 canales de televisión, o por 4 personas en la radio, pues es muy difícil que la ciudadanía acceda democráticamente a esa forma moderna de las democracias, porque simplemente no hay acceso. Simplemente quienes tienen el poder de publicar folletos o de ordenarle a sus directores de noticieros que solamente salgan las posiciones favorables son los que van a imponer el contenido de ese debate, y en ese sentido sesgan la formación de opinión de la mayoría de los ciudadanos. A ver, usted lo dijo en cierta forma, es que es evidente que no hay lo que se podría llamar democracia mediática si solo hay 2 o 3 dueños de los medios, o si la influencia del poder gubernamental sobre los medios es tan grande que crea un unanimismo como el que estamos viendo. Nosotros no tenemos una democracia mediática, al contrario, tenemos una casi dictadura, un unanimismo mediático. Sí, y es más grave. El mejor ejemplo, digamos, es no solo lo que dicen, sino lo que distorsionan. Tomemos el caso de las encuestas. Si las encuestas dicen que, por ejemplo, las que se acaban de divulgar en estos últimos días, el presidente tiene un supuesto respaldo del 53 o del 56%, que es lo que dicen las 2 encuestas que aparecieron, lo que en realidad está diciendo es que tiene ese nivel de popularidad, ese nivel de recordación en la mente de la gente, que los ve todos los días en todos sus eventos, porque él permanentemente está de un evento en otro, y los noticieros lo sacan permanentemente, tanto en imagen como en sonido, de lo que está haciendo. Entonces es obvio que la presencia permanente del presidente en las mentes de las gentes hace que sea la figura que más atracción produce, más si anda como anda el presidente Uribe, como Santa Claus, dando regalos por todas partes, dándole gusto a todo el mundo en todas partes. Pero tan es falso, digamos, que eso sea un verdadero respaldo, o que sea un caso diferente de los que han tenido los otros presidentes, que si uno se acuerda, el presidente Samper, en el peor momento, cuando estuvo más cuestionado alrededor del caso del 8000, nunca bajó del 44% en las encuestas. El único presidente que, siendo presidente, bajó hasta cerca del 30% fue Pastrana Chiquito, pero eso es otra situación. Pero hay otro tema que también es interesante en ese mismo sentido, y es el de escándalos que se han producido en el mundo a raíz de la participación que tienen quienes financian las campañas presidenciales justamente en la influencia de la opinión pública, influenciar a la opinión pública. Aquí tenemos que el señor Santo Domingo y el señor Ardila Lule financiaron la campaña del presidente Uribe, son dueños de los medios de comunicación y ponen sus medios de comunicación al servicio de la reelección. Eso es totalmente antiético en el sentido estricto, porque están poniendo sus intereses personales y sus recursos, que son privados pero que afectan al colectivo, a la comunidad, al servicio de una causa personal. Y en ese sentido hay un desbalance que la Corte también tiene que considerar, y la consideración que yo creo que la Corte debe hacer es justamente desconocer esas presiones mediáticas, porque no tienen una base democrática. Si los medios nuestros hubieran estado abiertos para que participaran en estos debates las personas que están ilustradas para hacerlo de manera que el ciudadano conociera los argumentos de lado y lado, pues seguramente hubiera recogido esas presiones, pero creo que tiene que rechazarlas de plano, porque no tienen una intención de contribuir al debate, sino de manipular el debate. Ojalá lo hagan, pero usted mencionó al principio del programa lo que sucedió cuando la Corte Suprema validó la 7ª papeleta. Ese fue un caso absolutamente claro de lo contrario.
en el sentido de que, primero que todo, la famosa séptima papeleta no existió. La séptima papeleta fue una noticia que hubo en la prensa y hablaron mucho de ello, pero la verdad es que no existió jurídicamente porque no se le dio legalidad, y no existió el conteo de quienes las metieron porque en las urnas solo se puso una notica de si aparecían según lo que quisieran poner los jurados o no. Sin embargo, la Corte se pronunció diciendo, ante el hecho político de un respaldo mayoritario no vamos a velar por la validez de la Constitución y aceptamos este mecanismo. Si ese precedente se repite ahora, bueno, lo primero sería que mostraría que todavía estamos muy inmaduros, no solo porque no existe ese respaldo, sino porque aún si existiera ese respaldo que muestran las encuestas, o que suponen mostrar las encuestas, no sería razón para desconocer que la función de la Corte no es saber qué dicen las encuestas o saber qué validez tienen las encuestas, sino comparar el acto legislativo que en este momento se está discutiendo con las normas que estableció la Constitución misma para poder darle validez a él. Y exagerando su argumento, se podría llegar a una situación totalmente absurda. Si la Corte Constitucional o el Congreso o el presidente van a tomar sus decisiones con base al respaldo que tienen por parte de la opinión pública, sobran todas esas instituciones y basta con mantener y promover el crecimiento de los encuestadores. A través de las encuestas se definirían todos los temas importantes del país. ¿Quién quiere usted que sea el campeón de fútbol este año? ¿Millonarios, Junior, el Cali? Deseámoslo por encuesta y no jugando los partidos, no quién es mejor, sino a través de la mayor influencia que se puede hacer en los medios para que sea más o menos popular un equipo de fútbol. Y el caso de las encuestas que usted menciona tan acertadamente tiene más aristas, porque por supuesto es muy distinto presentar una encuesta en esta época, en septiembre del 2005, cuando no hay sino un candidato presidencial a consideración del electorado. Los otros no están en campaña, no está ni Serpa, ni Gaviria, Carlos Gaviria, no está Navarro en campaña estrictamente hablando, sino el presidente Uribe a través de los medios de comunicación está haciendo su campaña solo. Entonces el ciudadano está escogiendo, como usted dijo, el nombre a mayor recordación, y en ese sentido hay una gran desigualdad. Tenemos que hacer otro corte de comerciales y ya continuamos con este análisis. Presiones. No solo ha habido el tipo de presiones que ya mencionamos, sino presiones indebidas. Juan Manuel. Sí, yo creo que además de la parte argumentativa ha habido ese tipo de influencias o de ensayos de influenciar a la Corte que son de otra naturaleza. Por ejemplo, se han producido ciertos nombramientos que la verdad no requieren que sean conciliados con el beneficiario familiar, por ejemplo, sino el solo hecho de que haya un vínculo establece un cierto compromiso, pues obliga un poquito a las personas. Más grave me parece el hecho que desde la presidencia o desde las dependencias de la presidencia, como por ejemplo creo que fue la Red de Solidaridad, se circula a través de toda su capacidad de medios de comunicación, en lo que es la página oficial, llamemos, de la Red de Solidaridad, los argumentos que están presentando quienes están promoviendo la reelección. Es algo parecido como lo que sucedió cuando José Obdulio Gaviria se puso a comentar sobre lo que opinaban del negocio de Telecom. Es decir, son mecanismos que no parecen ser los adecuados, que parecen ser abusivos, para presionar también un resultado tal como ellos lo quieren. No hay ningún tipo de controles para evitar que ese tipo de presiones ocurran para la Corte Constitucional. No, porque, nosotros decimos que son presiones. Si uno le va a preguntar a los magistrados, ellos no lo entienden así. Ellos dicen, nosotros siempre fallaremos en derecho. Entonces no hay una forma, digamos, en probar que sí está afectando esa presión o que sí es efectiva. Pero el hecho es que no solo existe la intención, sino existe también la actuación que lleva a ese resultado. De hecho, hubo un estudio que realizó el asesor de comunicaciones del presidente Jaime Bermúdez cuando estaba en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes sobre la influencia que tiene la opinión pública o la forma como se maneja la opinión pública sobre las decisiones de la Corte Constitucional. En ese estudio
realizado entre abogados y periodistas, Bermúdez concluye que la Corte no es muy susceptible a las presiones de los medios y a las presiones superficiales, y por el contrario, los magistrados sí son susceptibles a las presiones directas con argumentos y a las presiones políticas directas que se ejercen sobre ellos en el caso de la conveniencia o la inconveniencia de un determinado fallo, y ese argumento se puede estar utilizando en este momento, es decirle a la Corte, mire, el país quiere al señor Uribe 4 años más y ustedes, si se oponen, van a crear un mártir, van a causar la pérdida de la confianza del país en el escenario internacional, y eso es una forma de presionarlos directamente que equivale a una amenaza y sería muy grave que pudiera prosperar. El argumento ha ido más allá de eso, el argumento ha ido de que si se produce ese fallo en que se tumba el acto legislativo, se produce un caos no solo institucional, sino un caos físico, porque no van a aceptar. Pues usted mismo, todo el mundo ha oído, no solo a los dirigentes, digamos, eventualmente ministros, a los primos del presidente, a los líderes del Partido Conservador, sino en las reuniones particulares es una cosa que se repite con bastante frecuencia: hay que hacer algo si no permiten eso. Se acaba el país. Señores, esperamos que les hayamos aportado algunos elementos de análisis para la decisión que va a tomar la Corte Constitucional sobre la reelección. Muchas gracias y buenas noches. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Y a pas plus belle que cette grue. Plus infidèle, y a pas non plus. Pas plus volage que cette salope. Elle déménage de l'un à l'autre. T'as beau l'aimer comme personne, sans hésiter elle t'abandonne. Plein de mérite ou bien fautif, c'est du kiff-kiff, elle te quitte. Lo que quisieran poner los jurados o no. Sin embargo, la Corte se pronunció diciendo: ante el hecho político de un respaldo mayoritario no vamos a velar por la validez de la Constitución y aceptamos este mecanismo. Si ese precedente se repite ahora, bueno, lo primero sería que mostraría que todavía estamos muy inmaduros, no solo porque no existe ese respaldo, sino porque aún si existiera ese respaldo que muestran las encuestas, o que suponen mostrar las encuestas, no sería razón para desconocer que la función de la Corte no es saber qué dicen las encuestas o saber qué validez tienen las encuestas, sino comparar el acto legislativo que en este momento se está discutiendo con las normas que estableció la Constitución misma para poder darle validez a él. Y exagerando su argumento, se podría llegar a una situación totalmente absurda. Si la Corte Constitucional o el Congreso o el presidente van a tomar sus decisiones con base al respaldo que tienen por parte de la opinión pública, sobran todas esas instituciones y basta con mantener y promover el crecimiento de los encuestadores. A través de las encuestas se definirían todos los temas importantes del país. ¿Quién quiere usted que sea el campeón de fútbol este año? ¿Millonarios, Junior, el Cali? Deseámoslo por encuesta y no jugando los partidos, no quién es mejor, sino a través de la mayor influencia que se puede hacer en los medios para que sea más o menos popular un equipo de fútbol. Y el caso de las encuestas que usted menciona tan acertadamente tiene más aristas, porque por supuesto es muy distinto presentar una encuesta en esta época, en septiembre del 2005, cuando no hay sino un candidato presidencial a consideración del electorado. Los otros no están en campaña, no está ni Serpa, ni Gaviria, Carlos Gaviria, no está Navarro en campaña estrictamente hablando, sino el presidente Uribe a través de los medios de comunicación está haciendo su campaña solo. Entonces el ciudadano está escogiendo, como usted dijo, el nombre a mayor recordación, y en ese sentido hay una gran desigualdad. Tenemos que hacer otro corte de comerciales y ya continuamos con este análisis. Presiones. No solo ha habido el tipo de presiones que ya mencionamos, sino presiones indebidas. Juan Manuel. Sí, yo creo que además de la parte argumentativa ha habido ese tipo de influencias o de ensayos de influenciar a la Corte que son de otra naturaleza. Por ejemplo, se han producido ciertos nombramientos que la verdad no requieren que sean conciliados con el beneficiario familiar, por ejemplo, sino el solo hecho de que haya un vínculo establece un cierto compromiso, pues obliga un poquito a las personas.
Más grave me parece el hecho que desde la presidencia o desde las dependencias de la presidencia, como por ejemplo, pues se han producido ciertos nombramientos que la verdad no requieren que sean conciliados con el beneficiario familiar, por ejemplo, sino el solo hecho de que haya un vínculo establece un cierto compromiso, pues obliga un poquito a las personas. Más grave me parece el hecho que desde la presidencia o desde las dependencias de la presidencia, como por ejemplo creo que fue la Red de Solidaridad, se circula a través de toda su capacidad de medios de comunicación, en lo que es la página oficial, llamemos, de la Red de Solidaridad, los argumentos que están presentando quienes están promoviendo la reelección. Es algo parecido como lo que sucedió cuando José Obdulio Gaviria se puso a comentar sobre lo que opinaban del negocio de Telecom. Es decir, son mecanismos que no parecen ser los adecuados, que parecen ser abusivos, para presionar también un resultado tal como ellos lo quieren. No hay ningún tipo de controles para evitar que ese tipo de presiones ocurran para la Corte Constitucional. No, porque, nosotros decimos que son presiones. Si uno le va a preguntar a los magistrados, ellos no lo entienden así. Ellos dicen, nosotros siempre fallaremos en derecho. Entonces no hay una forma, digamos, en probar que sí está afectando esa presión o que sí es efectiva. Pero el hecho es que no solo existe la intención, sino existe también la actuación que lleva a ese resultado. De hecho, hubo un estudio que realizó el asesor de comunicaciones del presidente Jaime Bermúdez cuando estaba en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes sobre la influencia que tiene la opinión pública o la forma como se maneja la opinión pública sobre las decisiones de la Corte Constitucional. En ese estudio, realizado entre abogados y periodistas, Bermúdez concluye que la Corte no es muy susceptible a las presiones de los medios y a las presiones superficiales, y por el contrario, los magistrados sí son susceptibles a las presiones directas con argumentos y a las presiones políticas directas que se ejercen sobre ellos en el caso de la conveniencia o la inconveniencia de un determinado fallo, y ese argumento se puede estar utilizando en este momento, es decirle a la Corte, mire, el país quiere al señor Uribe 4 años más y ustedes, si se oponen, van a crear un mártir, van a causar la pérdida de la confianza del país en el escenario internacional, y eso es una forma de presionarlos directamente que equivale a una amenaza y sería muy grave que pudiera prosperar. El argumento ha ido más allá de eso. El argumento ha ido de que si se produce ese fallo en que se tumba el acto legislativo, se produce un caos no solo institucional, sino un caos físico, porque no van a aceptar. Pues usted mismo, todo el mundo ha oído, no solo a los dirigentes, digamos, a eventualmente ministros, a los primos del presidente, a los líderes del Partido Conservador, sino en las reuniones particulares es una cosa que se repite con bastante frecuencia. La Corte no tiene por qué ceñirse a la Constitución, sino reconocer que el pueblo hoy en día quiere otra cosa porque las encuestas lo dicen, y derogar su propia función de velar por la Constitución. Y lo están diciendo de otra manera cuando, por ejemplo, el ministro Sabas dice, es que cómo se van a quejar de que no se cumplieron los debates si nunca se habían hecho tantos discursos, nunca habían participado tantos actores, dice hasta el número de palabras, hicieron el esfuerzo de contar que son 1.800.000 palabras para decir que como hubo 1.800.000 palabras, no importa que no se haya cumplido el famoso debate en la comisión. Pero evidentemente ese argumento lo que demuestra es que no se cumplió el debate en la comisión. Eso no lo subsana de ninguna manera el que haya habido 200 discursos o 1.800.000 palabras. Es bien interesante que si se acepta ese tipo de presiones sobre los fallos de la Corte Constitucional, lo que se está haciendo, lo que estamos haciendo los colombianos y el país es debilitar la institución de la justicia y acabar con la autoridad de la Corte Constitucional, porque si la Corte cede a las presiones de las encuestas y de los medios por conveniencia política o por presión política, quiere decir que su fallo va a ser un fallo amañado de esas presiones, y la Corte desde ese momento pierde la legitimidad de sus fallos, que han sido trascendentales en el caso del concordato, en el caso de la dosis personal de drogas, el caso de la OPAC. Ha habido muchas instancias en donde la Corte ha legitimado su papel a través de los fallos independientes y muy sólidos desde el punto de vista jurídico y político y moral que la han legitimado. Si en este caso su fallo no es sólido, no es consistente y queda expresamente
visible para el público colombiano, que obedeció solamente a las presiones de los poderes que están detrás de la reelección, la Corte va a quedar ilegitimada de ahí para adelante, y creo que eso es un reto muy grande que tiene. Sí, pero fíjese que es medio paradójico. Si aceptamos, y creo que es correcto, que los otros también están haciendo presión, nos encontramos con que el descalificar, como por ejemplo estoy haciendo yo en este momento al decir que están usando argumentos indebidos, el descalificar a quienes propenden por la reelección es una forma de presionar también. Es decir, mire que ellos no tienen argumentos válidos y como no son argumentos válidos, buscan presionar indebidamente, luego están actuando mal. Entonces, quienes estamos defendiendo que se mantenga la Constitución en el sentido de que no se produzca la validación de este acto legislativo, estamos utilizando las fallas de quienes argumentan para presionar también. Es decir, si uno logra demostrar, y creo que estamos demostrando, tienen esa desventaja, que si los medios están controlados por 2 personas, 2 canales de televisión, o por 4 personas en la radio, pues es muy difícil que la ciudadanía acceda democráticamente a esa forma moderna de las democracias, porque simplemente no hay acceso. Simplemente quienes tienen el poder de publicar folletos o de ordenarle a sus directores de noticieros que solamente salgan las posiciones favorables son los que van a imponer el contenido de ese debate, y en ese sentido sesgan la formación de opinión de la mayoría de los ciudadanos. A ver, usted lo dijo en cierta forma, es que es evidente que no hay lo que se podría llamar democracia mediática si solo hay 2 o 3 dueños de los medios, o si la influencia del poder gubernamental sobre los medios es tan grande que crea un unanimismo como el que estamos viendo. Nosotros no tenemos una democracia mediática, al contrario, tenemos una casi dictadura, un unanimismo mediático. Sí, es decir, más grave. El mejor ejemplo, digamos, es no solo lo que dicen, sino lo que distorsionan. Tomemos el caso de las encuestas. Si las encuestas dicen que, por ejemplo, las que se acaban de divulgar en estos últimos días, el presidente tiene un supuesto respaldo del 53 o del 56%, que es lo que dicen las 2 encuestas que aparecieron, lo que en realidad está diciendo es que tiene ese nivel de popularidad, ese nivel de recordación en la mente de la gente, que los ve todos los días en todos sus eventos, porque él permanentemente está de un evento en otro, y los noticieros lo sacan permanentemente, tanto en imagen como en sonido, de lo que está haciendo. Entonces es obvio que la presencia permanente de presidente en las mentes de las gentes hace que sea la figura que más atracción produce, más si anda como anda el presidente Uribe, como Santa Claus, dando regalos por todas partes, dándole gusto a todo el mundo en todas partes. Pero tan es falso, digamos, que eso sea un verdadero respaldo, o que sea un caso diferente de los que han tenido los otros presidentes, que si uno se acuerda, el presidente Samper, en el peor momento, cuando estuvo más cuestionado alrededor del caso del 8000, nunca bajó del 44% en las encuestas. El único presidente que, siendo presidente, bajó hasta cerca del 30% fue Pastrana Chiquito, pero eso es otra situación. Pero hay otro tema que también es interesante en ese mismo sentido, y es el de escándalos que se han producido en el mundo a raíz de la participación que tienen quienes financian las campañas presidenciales justamente en la influencia de la opinión pública, en influenciar a la opinión pública. Aquí tenemos que el señor Santo Domingo y el señor Ardila Lule financiaron la campaña del presidente Uribe, son dueños de los medios de comunicación, ver una penetración de esa ideología que sustenta la necesidad de la reelección desde el punto de vista de soberanía del pueblo, de la Constitución del 91, del derecho fundamental de los ciudadanos a escoger al gobernante que les parece bueno, y en ese sentido habrá posiblemente una transposición del debate procedimental al debate de la conveniencia política y el desbordamiento de la Constitución por la situación de apoyo al presidente. Yo creo que eso tiene tanto de ancho como de largo, que tiene 2 aspectos. Ese argumento, digamos, que es el que más se esgrime en este momento, respaldado en las encuestas, de que el pueblo es soberano, que la voluntad del pueblo tiene que ser respetada,
se puede ver como lo están tratando los que usted dice que tratan de promover la reelección del presidente Uribe, concretamente porque las encuestas son alrededor del presidente Uribe, y están los que por el contrario, porque ellos también presionan, los que están en contra de que se valide el acto legislativo, que interpretan o interpretamos, creo que más correctamente, en el sentido de que cuando se pretende acudir a la idea de que la voluntad del pueblo es la que se debe imponer, esa voluntad del pueblo se tiene que expresar en la forma en que normalmente se usa, es decir, a través de un referendo. Cuando uno dice la voluntad del pueblo es la que debe primar, automáticamente está diciendo no se debe hacer entonces a través de un acto legislativo. Luego, mal podría la Corte decir, no importa, el acto legislativo lo validamos para que se dé una cosa que tiene otro mecanismo para expresarse. Es un punto bien importante porque, claro, el referendo sería el que debiera, a través del referendo debiera decidir si hay o no reelección en el país, y una vez se tome esa decisión por votación popular, el presidente se presentaría a las elecciones. Pero si el fallo llega a decir simplemente que decida el pueblo en las elecciones presidenciales, se presentaría una situación de desigualdad muy grande. Sí, pero a ver, acuérdese que el tema central en este momento no es la reelección en sí misma, no es quién quiere la reelección y mucho menos la reelección de Uribe. El tema central en este momento es la constitucionalidad del trámite para el acto legislativo. Entonces están tratando de decir, como es muy discutible esa constitucionalidad por esos vicios de trámite y por otros argumentos que podemos analizar después, salgámonos de la discusión sobre la constitucionalidad, salgámonos de lo que le compete a la Corte Constitucional y presionémosla para que con argumentos ajenos a ella, al campo de ella, tenga que fallar tal como queremos, es decir, haciendo que haya reelección. ¿Eso está ocurriendo? Eso está ocurriendo en dos sentidos. Está ocurriendo, por un lado, cuando dicen el pueblo es soberano, luego están actuando mal. Entonces, quienes estamos defendiendo que se mantenga la Constitución en el sentido de que no se produzca la validación de este acto legislativo, estamos utilizando las fallas de quienes argumentan para presionar también. Es decir, si uno logra demostrar, y creo que estamos demostrando, que quienes están favoreciendo la validez de la reelección lo están haciendo indebidamente, nosotros también estamos no solo probando eso, sino presionando para que se falle en el sentido contrario. Es el momento para que ustedes descansen unos minutos y ya continuamos en este análisis sobre el fallo de la reelección. En este análisis que estamos haciendo sobre la reelección con Juan Manuel López Caballero, hay que tratar un tema, y es la forma como los medios de comunicación han participado en el debate. El presidente Uribe ha escogido un modelo de gobierno que es a través de los medios, dirigirse directamente a la opinión, a los ciudadanos, utilizando los medios de comunicación más que al Congreso, los gremios, los grupos de poder, directamente a través de los consejos comunales, de sus intervenciones, de la forma como atrae a los periódicos y a la radio, llamando o oyendo a los noticieros diarios de la radio. El presidente ha escogido un modelo que es ese. Pero en el caso de la reelección, el modelo es muy complicado porque todos sabemos que los medios son superficiales, no permiten un debate a fondo sobre ningún tema, y en este caso no solo no lo permiten, sino que no hay un espacio democrático para que las distintas posiciones puedan acudir a los espacios de la radio, la prensa o la televisión para expresar sus puntos de vista y así enriquecer al ciudadano. El ciudadano hoy en día, el colombiano, solamente está bombardeado por la posición a favor de la reelección, a través de los editoriales, de los artículos, de la posición del gobierno, de las encuestas, de manera que no tiene una visión completa para fijar una posición sobre una posición racional, analizada y estudiada sobre la conveniencia o no de reelegir al presidente Uribe, más que de establecer la reelección en el país. En ese sentido hay una gran desigualdad, y no sé usted cómo la analiza, Juan Manuel, porque las democracias mediáticas tienen esa desventaja, que si los medios están controlados por 2 personas, 2 canales de televisión, o por 4 personas en la radio, pues es muy difícil que la ciudadanía acceda democráticamente a esa forma moderna de las democracias, porque simplemente no hay acceso. Simplemente quienes tienen el poder de publicar folletos
o de ordenarle a sus directores de noticieros que solamente salgan las posiciones favorables, son los que van a imponer el contenido de ese debate y en ese sentido sesgan la formación de opinión de la mayoría de los ciudadanos. A ver, usted lo dijo en cierta forma, es que es evidente que no hay lo que se podría llamar